Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Recientemente tuvimos el anuncio en las redes sociales de Mortal Kombat de que el próximo día 26 de julio en el San Diego Comic Con habrá un panel de Mortal Kombat en el cual hablarán del año 2 del juego. En este video le voy a dejar mi opinión de qué es lo que espero ver en ese panel, pero antes que nada, antes de empezar a hablar de todo esto, déjenme agradecerle fuertemente a Witecno por el super thanks, super gracias y por hacerse miembro del canal. Muchas gracias Witecno y muchas gracias a todos los que están haciendo crecer el canal, que ya estamos cerca de los 5000 y los videos están teniendo una gran recepción. Así que gracias por el apoyo a todos, que esto significa mucho para mí. Bueno, ahora sí, y antes de ponerme a llorar, voy a hablar del panel de Mortal Kombat en el marco del San Diego Comic Con. Lo primero que tengo para decir que me sorprendió es el título de la presentación. Mortal Kombat 1, año 2. Todo eso simplemente con eso ya es una declaración de intenciones, porque viendo ese título y por la duración del panel de 1 hora, nos da a entender de que ya no estamos hablando de que van a hablar solo un poquito de la expansión de la historia, un tráiler o del Combat Pack 2, sino que el contenido de lo que va a ser todo el siguiente año del juego. En lo personal tengo un choque de emociones. Por un lado, hype. Es muy posible que nos cuenten todo lo que se viene y que muchas cosas, las que comenté en el video pasado, pero después me acuerdo de que es en el Realm Studio y se me pasa. Hasta el momento el marketing que llevaron para mí fue muy decepcionante, donde no presentaron nada en grandes eventos como Combo Breaker, que se realiza en la misma Chicago, que es la casa del estudio, del NetherRealm Studio, o por ejemplo en aquel Comic Con donde estaba el mismísimo Anthony Starr y Ed Boon, ambos en el mismo lugar, y no hubo ni un panel juntos, ni tráiler, ni nada, una decepción total. Pero bueno, la parte buena es que ellos mismos son los que anuncian esto y acá ya no hay no hay lugar a la especulación. Sí o sí habrá un panel de 1 hora y como implica el título hablarán del año 2 del juego. Otra cosa diferente va a ser lo que cuentan y el detalle que den de cada cosa. Pero bueno, vamos a pasar a eso y voy a dividir esto en 4 puntos. El primero es lo que creo que dirán en el panel. El segundo, lo que podría llegar el año 2 y puede que no anuncien ahora. El punto 3, lo que no estoy seguro de que llegue este año 2 o nunca. Y el punto 4, finalmente, la posible distribución de personajes, precios, pack, fechas, etc. Así que vamos con el punto número 1, lo que creo que dirán en el panel. El panel va a durar 1 hora. En cuanto a contenido, creo que van a hablar de la expansión de la historia y de todo lo que incluye, como los personajes, escenarios, fatalities, friendships, aunque tal vez guarden algo de esto para mostrar después, o finalmente esto no llegue, veremos. Seguramente hablen de que van a implementar nuevos modos de juego, Test Your Luck, Test Your Strike, Test Your Sight, ya sea por separado o dentro de invasiones. Y llegados a este punto puede que muestren algo de Scavenger Hunts, solo por el hecho de mostrar de que su modo estrella, invasiones, no está tan muerto como ni es tan malo como dicen, y todos estos agregados le darían como una especie de segunda vida. También espero a un teaser de un tráiler del Combat Pack 2, pero así corto, muy cortito como el del Combat Pack 1. Y también creo que es muy posible que ya como estamos tan cerca nos den unas fechas, por lo menos del modo historia, y también lancen ya el pre-order con algún incentivo de skins que ya voy a mencionar después más tarde. Todo esto en medio de charlas y de contando que lo maravilloso que son, todo lo que escuchan a la comunidad, etc. Ahora vamos a pasar al punto número 2, que es lo que creo que podría llegar este año 2 y puede que no anuncien en este panel.
Lo que creo que podrían no anunciar y que llegue en este año son los eventos en la mansión de Cage, en Invasiones. Puede que al final sea algo como lo fue las Titan Battles, que no sabíamos nada ni se había dicho nada hasta el momento que llegó. En este caso, podríamos tener en Halloween el primer evento. Y todo esto lo tendríamos por sorpresa, digamos. Cuando estaría por llegar, lo anunciarían. Ahora pasemos al punto número 3, que es lo que estoy seguro de que no llegue este año. O sea, no estoy seguro de que llegue y puede que no llegue a lo mejor. Y es la emulación de las máquinas arcade. Ya vimos, mostré en un video anterior y también en unos tweets que hice, que estuvieron experimentando con la emulación arcade. En concreto encontré que estuvieron probando Mortal Kombat 2. Pero bueno, acá respecto a este tema tenemos 3 opciones. Yo por lo menos veo 3 opciones. La primera es que luego de esas pruebas que hicieron hayan decidido cancelarlo porque no funcionaba bien, no supieron hacerlo o el motivo que fuera. La segunda es que como muchas cosas de lo encontrado en los archivos del juego llegue en este año 2. Y en ese caso el medidor de high explotaría. Eso habría que ver si en caso de llegar este año 2, si lo anuncian en el panel. Si está en este año 2, lo más probable es que lo anuncien en el panel. Esto no creo que sea ya tanto sorpresa, sino que es una forma de incentivar más la compra, de que la gente vuelva al juego, ¿no? Y después la tercera opción es que eso llegue, pero se lo guarden para el año 3, por eso mismo, por el aliciente de mantener a la gente en el juego o traerla a la gente de vuelta, a la gente que se haya aburrido o lo que sea, y así mantener vivo el juego durante más tiempo, agregando más cosas. Y ya con esto llegamos al último punto, el punto 4, que este ya es un poco más extenso, y la posible distribución de personajes, precios, fechas, packs, etc. Viendo que Warner está sedienta del dinero, creo que en esta oportunidad va a ser algo diferente a como fue en Mortal Kombat 11. Si recuerdan, en ese juego tuvimos el Aftermath y fue recién, casi 6 meses después, prácticamente 6 meses después, que llegó el Combat Pack 2 junto con la Ultimate Edition que incluía todo. En esta oportunidad no sé si habrá tanto espacio entre el Aftermath y el Combat Pack 2, a no ser que los personajes de la expansión de la historia, llamamos Aftermath, lo vayan lanzando por separado, incluyendo algún cameo intermedio entre personaje y personaje. Todavía esa parte no la tenemos claro, no sabemos cómo van a estar distribuidos los personajes. En Mortal Kombat 11 en la expansión del modo historia, fueron 2 personajes de Mortal Kombat y un invitado. Y luego en el Combat Pack 2, lo mismo, 2 personajes de Mortal Kombat y un invitado. En esta ocasión, hasta donde sabemos, tenemos 3 personajes relacionados con la historia, Cyrax, Sector y Noob Saibot, y 3 invitados, Conan, el T-1000 y Ghostface, y también contamos con otros personajes que sabíamos de antes, Sheikasi y Kun Jin. Una posibilidad rara es que sea algo similar a Mortal Kombat 1 y en la expansión tengamos a 3 personajes y el Combat Pack 2 sean también 3 personajes. Y digo rara es porque en la expansión de la historia deberíamos tener personajes seleccionables a Cyrax y Sector o una de las dos y Noob Saibot junto a Ghostface, que tiene sentido que sea el invitado elegido por la proximidad con Halloween, ya que se podría lanzar la expansión a mediados de septiembre y Ghostface en octubre. Y luego el Combat Pack 2 con 3 personajes que serían o Noob Saibot o Cyrax o Sector, junto a 2 invitados, Conan y T-1000. Por un lado sería raro, pero es algo que no descarto, porque hasta el momento tenemos rastro de solo esos 6 personajes en los archivos del juego. Por otra parte, si hablan del año 2, no sé si con esos personajes llegarán a cubrir todo el año. Sería posible si a los personajes del modo historia los lanzan por separado, de uno en uno,
más los cameos, como fue el primer año. La otra posibilidad es que cambien a lo que fue Mortal Kombat 11 y esta vez el Combat Pack 2 sean 5 o 6 personajes. Si son 5, podría ser Sheikah y Kun-Jin y los invitados Conan y T-1000. O si hacen 6 personajes, quitar a uno del modo historia y ponerlos con los que dije anteriormente. Así nos quedarían 2 personajes de Mortal Kombat y un invitado en modo historia y 4 personajes de Mortal Kombat y 2 invitados en el Combat Pack 2. Pero bueno, sea como sea, yo en lo personal creo que a mediados de septiembre tendremos la expansión del modo historia y para octubre, sobre Halloween, tendremos a Ghostface. Luego ya dependerá de lo que eligen, de cómo sea el Combat Pack 2. En cuanto a precios, todo dependerá justamente de eso, la cantidad de personajes. Cuando fue el Mortal Kombat 11 fue más barato el Combat Pack 2 porque incluía pocos personajes. Entonces esta vez no sabemos si serán 6, 5 o cuántos. Todo dependerá de cómo lo dividan. Y a cuanto a incentivos del pre-order, en Mortal Kombat 11 Aftermath nos pusieron skins. En un principio se me vino a la mente el skin de Sub-Zero, de Scorpion de la película, del 95, que ya se mostró. Y quizá podrían hacer un pack con skin de dicha película. Pero creo que dada la proximidad con Halloween, es posible que repitan la fórmula de Mortal Kombat 11 y pongan skin de Halloween y nos dejen los skins de la película para que la gente los compre con cristales de dragón, por supuesto. Y bueno, eso es todo lo que tengo para hoy. No sé ustedes qué opinan al respecto, qué es lo que esperan, qué creen que va a ser mostrado, contenido de la expansión de la historia, del Combat Pack 2, cómo cree que va a ser cada cosa. Los leo en los comentarios. Un saludo y hasta luego.